Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Un gusto saludarles nuevamente después de un breve receso. Hoy vamos a iniciar con las figuras literarias, que es un nuevo tema para nosotros. Las figuras literarias son recursos del lenguaje literario utilizados por un poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. Es decir, el poeta usa estos recursos para dar mayor expresividad a sus sentimientos y emociones íntimas, a su mundo interior, aunque no hay que olvidar que también podemos encontrar dichas figuras en el lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, el lenguaje literario o las figuras literarias son adornos expresivos por el que nosotros podemos expresarnos de mejor manera, de manera más delicada, situación que guste a todos los que están alrededor nuestro. Como una clase de las figuras literarias, tenemos a la metáfora. Y la metáfora es una comparación implícita, es decir, sin expresar el nexo correspondiente. Para aclarar esta situación, el nexo correspondiente tendría que ser la palabra como, es la palabra que enlaza, que une una idea con la otra. Pero en la metáfora se utiliza la comparación, pero sin utilizar la palabra como, ¿ya? Veamos el ejemplo que nos brinda. Los suspiros se escapan de su boca. ¿Qué elemento se está comparando aquí? Se está comparando el elemento boca y el elemento fresa. ¿Por qué se comparan? Nada tienen que ver, podríamos decir, pero observaremos el color de la fresa. Es rosadito, casi rojo, y un rojo fuerte. Y se supone que los labios también son rojos, pero los labios de personas que ya son blanquitas, ¿no? Entonces, ahí está, ahí se puede observar la metáfora. Y la explicación nos aclara la situación. Boca y fresa se comparan por el color, sin nexo expreso en la comparación, es decir, no utiliza la palabra como, pero aún así se realiza una comparación. Luego tenemos como figura literaria la comparación. Aquí sí vamos a observar el uso de la palabra como. La comparación es la relación entre dos términos por la semejanza entre las realidades que designa. Ahí hay una semejanza, hay una similitud entre uno y otro. Y vamos a observar aquí en el ejemplo, está empezando con la palabra como. Ahí ya se está trabajando comparación. Como perro olvidado que no tiene huella ni olfato. Fíjense, la persona que está hablando, el hablante, está siendo comparado con el perro, pero nadie le compara, él se compara a sí mismo. La explicación lo verifica y dice, el hablante se compara con un perro olvidado a través del nexo como, ¿no? Por eso es comparación, porque utiliza el nexo o la unión como. Luego tenemos la hipérbole, que es otra figura literaria que indica exageración. Leamos su definición. Es la visión que exagera la realidad ejemplificadora, ya sea exagerándola o disminuyéndola. Ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. Aquí nos describe como que la nariz es más grande del hombre, por eso es que el hombre se puede pegar a una nariz, ¿no? Entonces aquí en la explicación nos verifica la situación y dice, se exagera hasta lo inverosímil el tamaño de una nariz. ¿Qué es inverosímil? Lo increíble, lo irrealizable, que nunca va a ser real, que la nariz sea más grande que el hombre. Luego tenemos la figura literaria que se denomina antítesis. La antítesis es una contraposición de dos palabras o frases de significación opuesta. Ahí se contraponen dos ideas. Vamos a ver, vivo sin vivir en mí. Y de tal manera espero que muero porque no muero. Estamos ahí utilizando dos palabras prácticamente similares o iguales,
pero con una significación diferente. Ahí nace la antítesis, vivo sin vivir, ¿no? Que está vivo, pero es como que está muerto, pero que también se siente muerto, pero sin estar muerto, ¿no? Y ahí la explicación nos dice, la expresión en cursiva, aquí no está en cursiva, sin embargo, la explicación que está subrayada, contiene una antítesis, sin embargo, esta no alcanza a ser una contradicción verdadera. ¿Por qué? Porque no utiliza palabras contrarias como día y noche, vida y muerte, sino vivo y muero, como si fueran ideas contrarias. Luego tenemos el pleonasmo, que también es una exageración. Vamos a revisar esta definición. Dice, uso o repetición de palabras innecesarias. Palabras innecesarias. Vamos a ver cuándo se presenta eso. Temprano madrugó la madrugada. Fíjense, cuando uno madruga siempre lo hace temprano. ¿Cuándo es la madrugada? Cuando es temprano. Entonces, solo con una palabra ya podemos entender que alguien madrugó o que alguien se levantó muy temprano. Entonces, aquí, dos de estas palabras son innecesarias. ¿Por qué? Porque con una sola de ellas podemos entender que se madrugó o que alguien se levantó muy temprano. La explicación nos dice es la reiteración innecesaria de temprano, ¿no? Enfocado en la palabra temprano. Si se madruga, siempre será temprano. No se puede madrugar tarde. Eso ya se llamaría otra cosa. Luego tenemos la presencia del epíteto, que es el adjetivo que destaca una cualidad implícita en el sustantivo. ¿Qué significa implícita? Que se supone que es así. Veamos el ejemplo. Allí hay barrancos hondos. Los barrancos siempre van a ser hondos. No podemos decir de otra forma porque los barrancos son hondos, de lo contrario no serían barrancos. Y vamos a ver el otro ejemplo que dice de pinos verdes. Los pinos siempre van a ser verdes, aunque secos, ¿no? Y los pinos cuando secan no se vuelven amarillos, son verdes, aunque de otro tipo, de otro tono, pero siguen siendo verdes, ¿no? Y la explicación nos muestra que los adjetivos hondos y verdes no aportan rasgos particulares de un objeto, sino cualidades esenciales. Entonces siempre eso va a ser así, como que las lágrimas siempre van a ser saladas y que la nieve siempre va a ser blanca, y así cualidades implícitas, cualidades que nunca van a cambiar. Luego tenemos otra figura que se llama hipérbato, ¿no? Hiper significa súper, grande. Y vamos a ver cómo se define esa situación. Dice, consiste en invertir el orden habitual de las palabras. Entonces cambiamos el orden de las palabras en una expresión. Dice, del salón en el ángulo oscuro. Nosotros no hablamos así habitualmente o corrientemente. Lo que nosotros dijéramos sería en el ángulo oscuro del salón, ¿no? Esa es nuestra expresión normal. Pero para que sea algo así elegante, hermoso, diferente, distinto, no insultante, podríamos decir fácilmente del salón en el ángulo oscuro, ¿no? Entonces la explicación nos dice el orden habitual es en el ángulo oscuro del salón, ¿no? Y ahí está presente la hipérbato. Luego tenemos la perífrasis, que es una figura literaria que indica o señala a una persona o cosa de manera indirecta. Indica o señala a una persona o cosa de manera indirecta. El ejemplo nos dice, era del año la estación Florida, ¿no? Entonces ahí estamos hablando y expresándonos de manera indirecta. Aquí, ¿cuál va a ser la respuesta? Era del año la
la estación florida. ¿En qué época florecen las flores? En el verano. Entonces ya no estamos diciendo directamente en el verano o en la época de verano. No. Estamos hablando que era del año en la estación florida. Entonces, estas palabras sustituyen el término primavera. Me equivoqué de época, de primavera, por la locución que define esta estación, ¿no? No se está utilizando la palabra primavera, pero se está explicando de alguna forma la época en la que se especifica un hecho. Luego tenemos la otra figura que se denomina sinécdoque. La sinécdoque consiste en asignar una palabra un contenido más amplio que el habitual. Tiene 20 primaveras. Y ahí se está hablando de 4 años. Es increíble, ¿no? Yo siempre hubiera dicho 20 primaveras, 20 años. Pero aquí se está asignando una palabra, un contenido más amplio que el habitual, porque no se tiene tantas primaveras en un año, ¿no? El término primavera se refiere a un año completo, dice. Un año completo. Por eso es que yo hubiera dicho 4 primaveras, 4 años, pero aquí se le está dando 20 primaveras, como que la persona se ve más joven, como así se admira o se tipifica la primavera. Luego tenemos la aliteración, que es la reiteración de sonidos semejantes, ¿no? Ahí se está repitiendo, se está reiterando los sonidos semejantes. Y vamos a leer el ejemplo que nos da. Dice, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. ¿Ya? La notoria reiteración, porque eso dice nuestra definición, del sonido sí contribuye a representar la imagen del poema. ¿Qué es un susurro? Es el zumbar de las abejas, ¿no? Entonces, en el silencio solo se escuchaba un susurro de abejas que sonaba. Esa repetición, porque ustedes saben, un ru no es suficiente. Entonces, se alarga y esa es la reiteración que hace que la aliteración se vaya formando. Podemos hacerlo también con distintos otros sonidos. Luego tenemos la onomatopeya, que es el signo que imita el sonido natural. Ahí sí, ¿qué hacen las ovejas? Balan. ¿Qué hacen los cerdos? Gruñen. ¿Qué hacen los pollos? Pían. Y así, a eso se refiere el sentido de la palabra onomatopeya. El ejemplo dice, en la tristeza del hogar golpea el tic-tac del reloj. Entonces, ahí está la figura, en el tic-tac, el sonido que hacen los relojes. La expresión imita el sonido del reloj, dice, y sugiere incomunicación. ¿Por qué? Porque todos están oyendo el tic-tac del reloj. Luego tenemos la anáfora. Como ya hemos ido trabajando año pasado, la anáfora es la repetición constante de 2 o más veces al principio de cada verso o de cada oración, ¿no? Dice, nuestra definición es la reiteración de una o más palabras al principio de cada expresión. Puede ser verso o puede ser oración. Vamos a ver nuestro ejemplo. Ha debido pasar mucho tiempo. El siguiente verso que está empezando también. Ha debido descansar lo suficiente. Y así podemos ir repitiendo de la misma forma. Ha debido y etcétera, ¿no? Esa repetición al inicio de cada verso u oración se llama anáfora. En el ejemplo se ha repetido la expresión ha habido, formándose de esa forma la anáfora. Luego tenemos como figura la conversión, que también es de repetición y consiste en repetir una misma palabra
pero al final de cada verso u expresión, ¿no? O expresión. Vamos a leer nuestro ejemplo que dice que canten los niños que viven en paz. Y aquí nuestra palabra final es paz. Mientras vivimos en paz, miren, se está repitiendo paz y paz. Luchemos por un mundo en paz. Y así vamos formando la conversión. ¿Ya? En el ejemplo se repite la expresión paz. Y de esa forma vamos formando la conversión. Luego se presenta la concatenación, que es la formación de una cadena de palabras en la que se utiliza la última palabra de la anterior expresión para iniciar el siguiente enunciado. Vamos a verificar en el ejemplo. La naturaleza vive feliz. Y ahí está coma, entonces ahí más o menos termina nuestra expresión. Y la siguiente expresión empieza con feliz. Feliz porque tiene vida, termina con vida y la siguiente expresión tendría que empezar con vida. Una vida de amor y de pasión. Termina en pasión y la siguiente oración tiene que empezar en pasión. Pasión que enaltece su existencia, termina en existencia, la siguiente debe empezar en existencia. Una existencia sin fin. La explicación nos dice, en el ejemplo se repite la expresión feliz, vida, pasión y existencia, ¿no? Entonces ahí se está repitiendo y formando de esa forma un enlace entre palabras, un enlace entre oraciones, formándose así las cadenas expresivas. Luego tenemos la sinestesia, que es la atribución de una sensación a un sentido que no corresponde. ¿No? La atribución de una sensación a un sentido que no corresponde. Salve al celeste sol sonoro es el ejemplo. A ver, fíjense, no le corresponde salve al celeste sol sonoro. Primero, el sol no es celeste, pero el sol también, hasta donde yo conozco, tampoco suena. No me consta si sonará. Entonces son cualidades que se le está dando al sol, pero cualidades que no le corresponden, porque celeste es el cielo, no el sol. El sonido lo hacen los aviones, los hombres, no el sol, ¿no? Entonces a eso se le está atribuyendo características que no les corresponden. Y el ejemplo o en la explicación nos dice, el celeste sol se vincula con lo visual, ¿no? Podemos mirar, pero en el fragmento se asocia a una percepción auditiva, ¿no? Ahí, sonoro, que tiene ruido, que suena. Luego tenemos la personificación, que es atribuir cualidades humanas a un ser inanimado. Decirle, darle vida a seres que no están vivos. Vamos a ver el ejemplo. Abro la puerta en otra tierra y pasa la niebla con sus dedos repentinos. Fíjense, la niebla no camina, no puede pasar. Y con sus dedos repentinos, no tiene dedos, fíjense, se le está dando, pero a esta niebla, características de personas. Porque la persona puede pasar y la persona tiene dedos, ¿no? Pero no una cosa, un objeto, un hecho, ¿no? Entonces la niebla aquí está teniendo vida, por eso se llama personificación. La niebla adquiere rasgos humanos, dice, como pasar, ahí está, avanzar de manera sorpresiva o sus dedos repentinos, ¿no? A eso se llama una personificación. Luego tenemos la práctica que vamos a realizar. Vamos a realizar 5 ejemplos de cada figura literaria, sin repetir un ejemplo de los ejemplos ya brindados en el tema. Y además vamos a realizar una composición poética utilizando las distintas figuras literarias. Obviamente, nuestra composición poética será un mínimo de 24 versos y también nuestra composición poética. No siempre voy a utilizar todas las figuras literarias, pero las que vayan naciendo a la hora de escribir, ¿no? Pero cuidado que me hagan la composición
poética sin ninguna figura literaria. Tiene que hacerse con figuras literarias. Por eso es algo literario, es algo poético. Bueno, hasta aquí termina nuestra clase y nos vemos la siguiente clase.